es un gusto reencontrarnos a través de este canal de YouTube. Te habla el evangelista José Reyes y hoy tenemos un tema muy interesante, el proceso. Cosas muchas veces que no se nos dicen del proceso. Así que no te despegues de la pantalla y será de mucha bendición para ti. Quiero leer la palabra del Señor en el libro de Salmo 42, Salmo 42, 9 en adelante. Y la palabra del Señor dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una bendición poder entender que la palabra del Señor son nuevas cada día. Y es importante saber que ellas son las que nos redarguyen, nos corrigen y nos fortalecen. La palabra del Señor. El proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso es un trato especial de Dios con aquel o aquellos que Dios ha escogido. El proceso es el trato especial que Dios usa para santificar, purificar aquel instrumento, aquella persona que Dios quiere usarlo como instrumento para bendecir a otras personas. Ahora, el proceso es la herramienta que Dios usa para entonces poder transformar a esa persona. Y es importante poder entender de que cuando Dios nos procesa, no nos está destruyendo, no es para destruirnos. El proceso no es tu fin, el proceso es tu comienzo. En el reino de los cielos, el fracaso es conocido como principio. Cuando el hombre en la tierra fracasa, es el principio de Dios, es el trato de Dios que Dios permite. Cuando el hombre ya no tiene más oportunidad, entonces inicia Dios. Es decir, que en el cielo es inicio. Así que en esta hora te puedo decir que si estás pasando por el proceso, no corra, no huya, porque es el trato de Dios contigo para bendecirte, para usarte. Y es importante poder entender lo que miramos simplemente en el libro de Hechos, capítulo 9. La palabra habla de Pablo, cuando era Saulo. Saulo era una persona que perseguía a la iglesia. Saulo era alguien que buscaba la manera de apresar a los cristianos, y él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Pero dice la palabra que camino a Damasco, cuando él iba a ir a Damasco allí a perseguir a los cristianos, se le apareció Jesús. Y cuando Jesús se le apareció en forma de una luz resplandeciente, dice la palabra que Saulo cayó. Y cuando cayó a tierra, dice que en el suelo, entonces dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es importante que en ese diálogo hubo una rendición de Pablo, porque Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? En pocas palabras, ya estoy rendido, ya no tengo más oportunidad, ni puedo defenderme. ¿Qué tú quieres que haga? Hubo una rendición. Y desde ese momento entonces Jesús le da la instrucción de que fuera a Damasco y entrara a una casa, a una calle llamada de derecha, y entrara a una casa, y allí se le iba a dar instrucciones. Pero es importante entender que desde ese momento, desde Pablo tener el encuentro con Jesús, tuvo su inicio en el proceso que Pablo iba a pasar. Era el proceso de Dios para transformar de Saulo a Pablo. Y es aquí entonces que dice la palabra que Jesús le dio la instrucción
y él obedeció y fue llevado, porque desde ese mismo momento Pablo quedó ciego. Y es importante poder entender que la misericordia del Señor podía hacer que Pablo no quedara ciego. No es tanto por el resplandor, porque la misericordia de Dios podía guardarlo para que su vista no fuera afectada. Pero Dios permitió eso para que el enfoque de Pablo ahora iba a ser diferente. Pablo dejara de enfocarse en lo que estaba para luego entonces tener un nuevo enfoque en Cristo Jesús. He aquí donde dice la palabra que camino entonces a Damasco, a la dirección que Jesús le dio. Dice la palabra que entonces entró a la casa y allí estuvo 3 días sin comer, sin beber. Es decir, Pablo estuvo un tiempo de depresión. Pablo estuvo allí en depresión. Pablo estuvo confundido porque en cierto modo lo que le estaba pasando él no lo entendía. Pero es importante poder entender que el trato de Dios ya estaba con él. La herramienta que Dios está usando en Pablo es muchas veces la herramienta que usa contigo para ayudarte, para transformarte, para purificarte, pero luego para usarte. Dios utiliza la herramienta del proceso como una bendición para ti. No es tu final, no es lo último tuyo, sino es tu principio. Y aquí entonces dice la palabra que el Señor habló con Ananías y le dio instrucción. Pero quiero decirte que el tiempo que Pablo duró, 3 días, sin comer y sin beber, allí estaba esperando y estaba siendo transformado aún por la palabra, estaba siendo instruido. Y aquí 2 cosas muy importantes. El encuentro con Jesús fue la plataforma para Pablo predicar con autoridad, porque Pablo tuvo el encuentro con Jesucristo y es de ahí que fue su fundamento para predicar con autoridad de que Jesús era real. En el proceso es importante que tú entiendas de que cuando Dios tiene el trato contigo, se revela a través del proceso, y es donde tú puedes ver a Dios obrar a través de tu situación, de tu proceso. Es cuando Dios hace y se revela para darte a entender que Él es real y para que luego tú puedas hablarle a otro con autoridad. Si nos vamos un poquito atrás en el libro de Salmo 40, vamos a ver a un David que en el Salmo 40 describe su momento difícil como un pozo de desesperación. Y David estaba hablando que en ese momento se sentía que estaba en un pozo de desesperación, en un pozo que no podía salir, y simplemente la mano de Dios podía sacarlo de allí. Reitero, el proceso es donde Dios utiliza, o es la herramienta que Dios utiliza para transformarte, para purificarte y para prepararte para lo nuevo que Dios tiene para ti. No es tu final. Así que si estás pasando por el proceso, escúchame bien, es importante que tú te rindas como Pablo, no sigas peleando. El proceso de Dios nos hace a nosotros ver la mano de Dios obrar a través del tiempo de proceso. El tiempo de proceso puede ser indefinido, en el sentido no es para siempre, pero en la soberanía de Dios, Dios tiene un tiempo destinado para ese proceso nuestro, para prepararnos durante ese tiempo. Muchas veces, si somos obedientes, ese tiempo se termina cuando Dios entonces ya lo tiene marcado. Pero muchas veces nosotros hacemos lo posible y extendemos un poco más porque no estamos obedeciendo. Y quiero darte ahorita a entender que muchas veces hay personas que se confunden
o con la prueba y el proceso. El proceso es una cirugía más profunda, es algo donde Dios hace algo especial con esa persona. La prueba es algo más sencillo, pero el proceso es más profundo. Pero también está la desobediencia de la persona, y hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y entienden que ese tiempo es proceso, y muchas veces es desobediencia, porque no están haciendo lo que Dios dice que haga, no están cumpliendo con lo que Dios le dijo que haga. Y muchas veces es importante que nosotros podamos saber si es desobediencia, si es proceso lo que estamos pasando. Ahora, el proceso te va a bendecir, el proceso te va a madurar, el proceso va a poner zapata fuerte en ti, el proceso te va a fundamentar. Y es importante que tú puedas entender, porque el proceso te hace crecer, el proceso no te derrumba y te destruye, el proceso te construye. Por eso es importante que tú entiendas que cuando tú estás pasando tu proceso, vas a ver la mano de Dios obrar. El proceso te hace acercarte a Dios, te hace ver a Dios obrando a tu favor. El proceso te hace conocer a Dios. Y algo muy importante, y es que el proceso te hace que tenga comunión con el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo lamentablemente no podría soportar el proceso. Es el Espíritu Santo que te ayuda a soportar el proceso. El Espíritu Santo te ayuda a poder soportar los momentos duros que esté experimentando o pasando, para que puedas seguir hacia adelante. Entonces el proceso es la herramienta especial que Dios usa, pero su final es bendición. Su final es que Dios te va a usar para su gloria. Es importante poder entender que en medio de tu proceso no te enfoque, escúchame bien, no te enfoque en lo que esté pasando en el momento, no esté enfocado en lo que está a tu alrededor, en lo que está experimentando en ese tiempo. Enfócate en lo que Dios dice, enfócate en lo que Dios dijo de ti, enfócate en lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Es decir, que aunque esté pasando por el momento duro, enfócate en tu futuro, en lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Será gloria. Por tanto, es importante poder entender que Pablo, desde que cayó a tierra, empezó su proceso. Pero Pablo fue obediente, porque aunque en el suelo se rindió y lo hizo bien, el proceso nos hace rendirnos. El proceso nos hace conocer lo que tenemos dentro. El proceso nos revela quiénes somos. El proceso nos da a entender que muchas veces dentro de nosotros tenemos ira, tenemos enojo, muchas veces dentro de nosotros tenemos cuantas cosas que para Dios no quiere que tengamos, cosas que nos puedan derribar en un cierto momento. Entonces, es importante que tú entiendas que el proceso es como que nos desnuda y nos hace ver nuestra realidad. En el proceso podemos experimentar cuántas cosas nosotros hacemos. Muchas veces somos como Jacob. Pensamos que tenemos todo a nuestro control, y en el proceso Dios nos hace ver que no tenemos el control. Es cuando Dios trata contigo, es cuando Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Escúchame bien en esta hora. En el proceso Dios tiene los ojos puestos sobre ti, y es cuando Él más te observa. Pero también el proceso tiene varias etapas, te puedo decir en esta hora. Sí, el proceso tiene varias etapas que muchas veces no se nos dicen. El proceso tiene una etapa que es muchas veces donde Dios permite que el enemigo arriesgue contra ti o te ataque.
no simplemente no para Él hacer lo que Él quiera, pero ciertas cosas para que nosotros entendamos quiénes somos. Y muchas veces el enemigo viene con enfriamiento espiritual para ver si tú vas a desmayar y no puedas recibir lo que Dios tiene contigo después del proceso. Pero si espera, si como David confía, vas a ver la mano de Dios obrar. En el proceso vas a experimentar dudas, en el proceso vas a experimentar dolor, vas a sentir como que te están moliendo. No te están moliendo, te están quitando. Hay cosas que Dios nos quita. Muchas veces nos quita, reitero, la ira, nos quita los acos que somos, nos quita cosas que nosotros tenemos dentro, porque Él quiere usarte, pero no quiere usarte con todo eso, porque sería un padre que no disciplina a sus hijos, entonces lo hace bastardo. Es donde Dios entonces tiene ese trato contigo para transformarte, para cambiarte, luego para usarte. Entonces el proceso nos desnuda. En una de las etapas del proceso, te hace ver Dios un tiempo de silencio. Y es cuando muchas veces ves que las situaciones se están te están agobiando y está pasando ese momento tan duro, pero muchas veces Dios hace silencio. No significa de que Dios no esté contigo. Significa de que Dios hace silencio para ver si tú vas a confiar en lo que ya Él te dijo y que tu fe crezca para que tú puedas seguir hacia adelante. Por tanto, esa etapa de silencio no es destrucción, no es olvido. Esa etapa de silencio es Dios permitiendo que tú puedas mirar, que tú puedas hacer, pero que aunque en ese tiempo estés experimentando el dolor, estés experimentando la angustia, tú puedas confiar a pesar de todo eso. Otra cosa es que el proceso te permite ser como Jesús. La idea del proceso es hacerte semejante a Jesús. Jesús era servicial. Jesús amaba a la gente. El proceso te hace amar, porque luego que tú estás pasando por el proceso y mira que Dios te ama y no eres destruido y el Espíritu Santo está contigo en todo momento para ayudarte en el proceso, entonces te das cuenta de que como Dios te ama, tú debes de amar. Es importante entender que el Espíritu Santo es esencial en el proceso. El Espíritu Santo en el proceso no te va a dejar. Por eso en esta hora yo te digo, si estás experimentando tu proceso y estás pasando tu momento muy fuerte en el proceso, agárrate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar y que te va a sostener y que te va a dar la fuerza para que tú puedas soportar el tiempo de proceso. El tiempo de proceso es el tiempo que es, voy a decir, no es el tiempo nuestro, no es cuando nosotros queremos terminar, es cuando Dios tiene señalado que va a terminar con nosotros en su soberanía. Pero no te desesperes, porque es importante entender que en el proceso muchas veces hay una etapa de desesperación. Escúchame bien, hay un tiempo de desesperación, un tiempo donde tú te desesperas, pero escúchame bien, tranquilo, confía en el Señor porque Dios tiene todo el control. Hay otro tiempo del proceso que es donde Dios permite los ataques, que es donde Dios permite cuando las personas a tu alrededor te atacan, cuando las personas a tu alrededor y te injurian, hablan cosas contrarias de ti, hablan mal de ti. Ese es el momento donde Dios te está permitiendo pasar ese tiempo para que tú aprendas a soportar a los que quieren hablar mal de ti y para que tú no pienses mal contra ellos, sino que tú ores por ellos. Es importante que ese tiempo tú entiendas de que el Espíritu Santo te va a ayudar.
En todo momento el Espíritu Santo, desde tu inicio del proceso hasta el final, el Espíritu Santo te va a ayudar. Ahora, el Espíritu Santo se va a revelar en ti y va a hacer que tú puedas tener comunión con Él. El Espíritu Santo es un amigo, el Espíritu Santo es un consejero, el Espíritu Santo es quien te da la fuerza, el Espíritu Santo es quien te ayuda, el Espíritu Santo es quien te va a dar la fortaleza de pasar tu proceso. Por eso reitero otra vez, es importante que tú entiendas de que este tiempo de proceso no es para destrucción tuya, no es tu final, es tu inicio. Es cuando Dios te ha escogido para usarte, para prepararte, para purificarte, para obrar en ti, para bendecir a otros. Por tanto, si te encuentras en tu proceso, hoy yo te digo, no te desesperes. Confía, Dios está contigo, Él no te ha dejado. Es el trato de Dios contigo. Salmo 42. Salmo 42 dice la palabra que en este Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? En el tiempo del proceso hay un tiempo de opresión. Escúchame bien, hay un tiempo de opresión. Pero es importante que tú entiendas que el proceso te va a dar crecimiento, fundamento. Te va a ayudar a que tenga una relación estrecha con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. En el proceso tú vas a ver a Dios obrar a tu favor. En el proceso tú vas a ver de que Dios está contigo y de que Dios abre puertas aún en medio de situaciones. Y es importante que aunque tú te sientas, escúchame bien en esta hora, como que está todo en contra de ti, como que no hay solución para ti, como que no hay salida, como que es tu final y quizás te sientes como que ya va a ser destruido. No pienses así, simplemente es tu inicio de la bendición. Es el trato de Dios para bendecirte, prepararte para lo grande que tiene contigo. Dios te ha escogido para que sea de bendición para otros. Ese tiempo de proceso es el tiempo de preparación especial de Dios contigo. Este salmista decía: bendice alma mía Jehová. Y ese tiempo de cuando ya no tienes fuerza, cuando te sientes solo, tú no estás solo, Dios está contigo. Hay madrugadas que quizás estás experimentando que te sientes solo o te sientes sola. Hay madrugadas donde te hinca a orar y el enemigo muchas veces te ministra y te dice: estás solo en el proceso. Te dejó Dios, Dios no te dejó. Confía. En ese momento el Espíritu Santo te va a dar fuerza para que sigas hacia adelante. No te desanimes ni te desalientes. Es importante que tú puedas entender de que el proceso no es para destrucción tuya. El proceso, reitero, es inicio y es la puerta del trato de Dios para bendecir a otro. Es la puerta para Dios usarte. Es la puerta. En este lado de la puerta está siendo procesado. Cuando pase la puerta será de bendición a otro, porque Dios te usará como canal para bendecir a otro. Así que es importante de que si estás pasando tu proceso, sé como Pablo. Pablo en el suelo se rindió y dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Pablo obedeció. La obediencia en el proceso es esencial. Pablo fue a la casa. Allí estuvo 3 días, aunque sin comer y sin beber, porque lo que estaba experimentando y pasando era muy fuerte para él. Era un cambio, la cual él ni siquiera se imaginaba que le iba a llegar. Muchas veces el proceso te llega cuando tú no te lo imaginas, porque Dios no te avisa cuando te va a pasar por el momento de procesos. Pero hoy yo te digo también
que es importante que tú entiendas de que hay personas que están pasando por situaciones que no es proceso. Están pasando por un tiempo, donde es porque han desobedecido, porque no están haciendo lo que Dios dice. Y cuando tú no haces lo que Dios dice, entonces hay consecuencias. Hay poca finanza, la finanza no te rinde. Todo está como en contra de ti y es Dios diciéndote: vuelve a lo que yo te he dicho, haz lo que yo te he dicho. Quizá no está predicando, no está haciendo lo que Dios te dice. Ya eso no es proceso, ya eso es por desobediencia. Pero es importante que tú vengas a Dios y te rindas también como Pablo y le digas: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Así que de toda manera, si está pasando tu momento difícil de pruebas o de proceso, es importante que tú te rindas a Jesús y le digas: Señor, estoy aquí, ayúdame. En esta hora damos gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder hablar este momento sobre el proceso. Escúchame bien, si quizás te sientes en un pozo desesperado como David, si quizás te sientes que estás lo más profundo del pozo y mientras más te mueves puede ser que más te hunda, no te va a hundir. Dios te sacará de allí y será gloria lo que vas a experimentar. Será presencia de Dios lo que vas a experimentar, porque es donde Dios obrará a través de ti. Así que en esta hora Dios te bendiga. Quiero hacer una oración. Tú que me estás escuchando, que todavía no has aceptado a Jesús, quiero decirte: lo más importante es la salvación de tu alma. Y verás luego que Dios va a obrar a través de ti. Así que en esta hora, tú que me estás escuchando, que no has aceptado a Jesucristo, hoy es el día. Te invito a que hagas esta oración conmigo y acepte a Jesús como único y suficiente Salvador, para que camines confiado, para que camines sabiendo que Dios está contigo y que eres salvo. Te invito a cerrar tus ojos allí donde tú estás y decir conmigo en esta hora, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me humillo, me rindo y te pido en esta hora que me perdones todos mis pecados. Yo sé que Jesús es mi Salvador y que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario para que yo tenga vida y vida en abundancia. Yo sé que Jesús resucitó para que yo también pueda resucitar. En esta hora perdóname y reconozco que Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor. Así que en esta hora te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga.